¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Atlántico Noticias. En este primer lunes de un año 2021 que arranca con la esperanza de ir frenando poco a poco el virus que afecta a todo el planeta. De momento los primeros meses, los primeros días, queríamos decir, de este nuevo año no van a ser fáciles. Los datos de los países europeos preocupan seriamente. Estados Unidos y Latinoamérica tampoco dejan cifras tranquilizadoras. De momento las autoridades comienzan a replantearse recurrir a medidas más restrictivas. Por ejemplo, Reino Unido, la situación es muy compleja allí. Alemania mejora algo sus cifras, pero aún son muy altas. Muchos países incluso se plantean ya retrasar la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad. Precisamente debido a ese repunte de contagios en todo el continente, la campaña de vacunación se va a intensificar para los próximos días. Miguel Vega. Sí, de hecho, Reino Unido comienza hoy a vacunar con la candidata nacional después de aprobar la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Lo hace cuando los incrementos de positivos en el país no paran de aumentar en los últimos días. Sería la segunda vacuna que autoriza la agencia británica después de autorizar la vacuna de Pfizer a principios de diciembre. De hecho, el gobierno británico ha asegurado que tan solo va a suministrar una dosis a los pacientes para llegar a un mayor número de población en las próximas semanas y no suministrar 2 dosis como piden los expertos. Enseguida lo vemos y estos días que son cruciales para la política norteamericana, para el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Mañana hay votación, segunda vuelta en Georgia, y si se confirma el control demócrata en el Senado por ese estado, ICIAR, pues de momento hay polémica asegurada. Así es, porque el diario The Washington Post ha revelado una conversación en la que Donald Trump presiona al secretario general del estado de Georgia para que manipule los votos que reviertan la victoria de Joe Biden. Hoy en Atlántico Noticias escucharemos ese audio y también les mostraremos la reacción que ha tenido el nuevo equipo de gobierno. El aborto es legal en la Argentina, es una de las cuestiones que vamos a abordar hoy también en el programa. Un logro histórico, se lo hemos contado, en ese país que puede marcar de hecho el camino a muchos otros países latinoamericanos. Así que hoy en el programa vamos a hablar con una diputada del Congreso argentino que ha estado entre los líderes que han impulsado ese cambio. Y también vamos a ver hoy cómo se ajusta Europa y Reino Unido tras el Brexit, que es ya una realidad. También les contaremos qué repercusiones puede tener esa nueva relación con Reino Unido aquí en Canarias. Y el Tratado de Libre Comercio Continental africano acaba de entrar en funcionamiento y esto va a suponer la creación del ya mayor mercado único de productos y servicios de todo el mundo. Esto podría ser un punto de inflexión en la economía africana. Y cuando llegan estas fechas, las protectoras de animales reiteran el mensaje: los perros no son regalos, desde luego no se pueden devolver. Hoy les vamos a contar la historia de una asociación en México que rescata perros que abandonaban en las vías del metro. Pues arrancamos ya en este lunes. Queremos profundizar en una de las noticias que ocupó portadas en todo el mundo justo al final del año y que no tuvo que ver con la incidencia del coronavirus. Desde el pasado 30 de diciembre el aborto es legal en Argentina. Es un logro histórico en ese país que puede además marcar el camino a otros muchos países latinoamericanos. Miles de mujeres con sus pañuelos verdes celebraron con emoción en la madrugada del pasado miércoles frente al Congreso de Buenos Aires. Este logro habían permanecido allí por más de 12 horas para escuchar esa noticia que se convierte, como decimos, en un hito para América Latina y que reivindican años de lucha en favor de los derechos para las mujeres. Pues entre estas voces de esa plaza emocionadas estaba la de Manuela Castañeira, que es dirigente nacional del Partido Nuevo Movimiento al Socialismo, es diputada del Congreso argentino y está con nosotros. Señora Castañeira, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No sé bien qué horario es allá, acá es media mañana. Pues aquí, así que bueno, son las 2:30 de la tarde en Canarias. Un placer saludarla, señora Castañeira. Decimos que ha estado al frente de esa lucha junto a otros colectivos sociales, muchas personas implicadas en este cambio. Las gestantes de Argentina, decía usted, logran estar ya en el siglo XXI. Efectivamente, la verdad que escucho la introducción que están haciendo y no puedo evitar volver a emocionarme. Es justo sobre el filo del fin de año, el año nuevo. Además, acá en Argentina, les cuento, son las vacaciones de verano, así que de golpe bajó todo el clima político. Así que
estamos todavía procesando Claro. esta impresionante noticia. Es realmente emocionante. Yo me emocioné, obviamente, hasta las lágrimas. Hemos hecho muchísimo esfuerzo, además hay que decirlo. Esta ley en particular, yo lo decía ahí en la madrugada, no es de nadie y al mismo tiempo es de todos, porque ha sido construida colectivamente, ha sido empujada por la sociedad y por sobre todas las cosas hemos consolidado y construido un impresionante movimiento de mujeres y personas LGBT que creo que al mismo tiempo cruza fronteras, está muy conectado, me siento muy conectada con las compañeras en el Estado español, en toda Europa, hubo pañuelazos allí, nos llegaban las fotos en toda Latinoamérica y hemos sentido el abrazo del mundo entero para tener fuerza y luchar hasta el final y obtener esta ley. Claro. Argentina estaba muy retrasada a nivel mundial en materia de derechos de las mujeres y esto por fin efectivamente nos coloca en el siglo XXI. Claro, de eso quería hablarle, señora Castañera, porque lograr el aborto legal en Argentina ha costado tantísimo y quizás desde la perspectiva europea cuesta entender el por qué, si de forma breve nos puede explicar por qué se ha tardado tanto en lograr, sobre todo porque había tanta presión social para que así fuera. Creo que en primer lugar por la influencia de la Iglesia Católica sobre Latinoamérica, más mérito para nosotras todavía que aún teniendo el Papa argentino hemos logrado este derecho. Eso había sido una traba en los últimos años por todo el lobby de la Iglesia para frenar este derecho. Centralmente les diría que eso, que instituciones y el mismo Estado y el Poder y el Congreso en otras oportunidades también resistiéndose a los avances de la sociedad. Un gran contraste en Argentina entre lo que serían las plazas y los palacios, por decir las instituciones, el Estado, el Congreso, y sin embargo la misma sociedad en una tendencia hacia la secularización y a un proceso realmente colectivo y de autoorganización ha logrado avanzar e instalar la legalización del aborto en agenda. Es cierto, efectivamente, por ahí desde Europa, que hace tantas décadas tienen este derecho, es difícil comprenderlo, pero en Argentina se respiraba esa necesidad, las dificultades, el poder de la Iglesia en la intromisión del Estado ha sido muy, muy grande, sigue siéndolo, ahora todavía queda pendiente disociar en los hechos a la Iglesia de la educación, por ejemplo, claro, que está muy inmiscuida, pero este sin dudas es un gran punto de apoyo. Se ha hecho una lectura común en muchos titulares en Europa y en otros puntos del mundo de cómo ahora esta situación en Argentina puede marcar el camino de otros países que lo están intentando, no solo en Latinoamérica, también en Polonia, en Europa están en esa lucha. La suya puede servir de faro, ¿no? Yo creo que sin duda eso es así. Ya pensemos también en el último periodo, la lucha por la legalización del aborto en Argentina lleva sin duda décadas, pero en los últimos años del 2018 a esta parte en lo que hemos denominado la conformación de la marea verde, por esta metáfora de una fuerza natural que se impone ante todo y el color del pañuelo, ha impactado ya en Latinoamérica. Por ejemplo, se han fortalecido las mujeres chilenas, que también allí hay una legislación muy, muy, muy restrictiva, de las más restrictivas del mundo, y están avanzando en la legalización del aborto para los casos de violación. Las mexicanas han conformado un movimiento también, porque solo lo tienen en el DF, las costarricenses, que ya están saliendo a la calle, las peruanas. Ha sido un impacto muy grande porque al ser... Yo te diría que me parece que hoy el movimiento de mujeres y personas LGBT es uno de los principales movimientos sociales mundiales que tiene vínculos a través de los países por tener organizaciones independientes, podría decirse, muy masivas, muy grandes y tiene muchas correlaciones. Entonces, Argentina, además, sin duda, también geográficamente es un país muy grande en Latinoamérica y ahora si miramos el mapa podríamos decir que tenemos un enorme manchón verde. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a Manuela Castañera, que es dirigente nacional del Nuevo Movimiento al Socialismo, diputada del Congreso argentino, que nos hayan hecho pues conocer lo que se vive ahí en ese país. Gracias por atendernos y un saludo. Buenas tardes de Canarias, en España. Muchísimas gracias por la nota y por seguirnos y por difundir toda esta lucha inmensa que sin duda ha hecho a la Argentina un mejor país y es un mensaje enorme para las mujeres y personas LGBT del mundo entero.
Gracias, señora Castellana. Hasta la próxima. Pues nosotros vamos a seguir ahí en Argentina precisamente, pero para hablar ya de la incidencia de la pandemia, porque la expansión por Latinoamérica es muy preocupante, precisamente en países como ese, como Argentina, también como Colombia. Los datos, Mariana Segulín, alarman a las autoridades sanitarias. En los últimos días en Argentina hay preocupación por la suba de casos de coronavirus. En un momento se había llegado a una meseta donde los casos diarios rondaban los 4.000 a 5.000 casos. Sin embargo, en los últimos días se notó que volvió a los mismos valores del momento del pico, cuando lamentablemente el contagio de virus estaba en su peor momento, que es a fines de septiembre y comienzos de octubre. Se registraron números mayores a 11.000 casos diarios y por eso también desde el gobierno están empezando a pensar en posibles restricciones que puedan ser implementadas en un momento crítico, porque ya comenzó la temporada de verano donde muchísimos turistas se están trasladando hacia otros puntos del país y eso por supuesto favorece al contagio y a que continúe la enfermedad circulando por las calles del país. Lo cierto es que hasta ahora lo concreto es que si bien las cifras aumentaron, no se habla aún de un rebrote. Cerca de 2,5 millones de personas quedarán confinadas a partir de este martes 5 y hasta el 18 de enero en Bogotá, luego de que se ordenara una cuarentena estricta en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén, debido al aumento de casos positivos de coronavirus en estas y la alta tasa de ocupación en las unidades de cuidado intensivo. El secretario de Gobierno y alcalde encargado de la ciudad, Luis Ernesto Gómez, agregó que en las zonas mencionadas habitan la mayoría de ciudadanos que salieron de vacaciones para celebrar las fiestas de fin de año. El funcionario explicó que habrá restricción de la movilidad y cierre de todos los comercios no esenciales, además de prohibición total de actividades entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Solo tendrán permiso de abrir los locales comerciales de abastecimiento, las farmacias y los que venden artículos de primera necesidad. Igualmente, solo podrán salir de sus casas aquellos ciudadanos que presten servicios de salud, quienes cuiden de personas dependientes, los que vigilen el orden público y quienes hagan parte de servicios esenciales. Sumado a lo anterior, se invita a los habitantes que regresan de viaje a guardar un aislamiento voluntario de 7 días. Bueno, y en Bolivia, la mayor ciudad de ese país, Santa Cruz, se confina, lo va a hacer durante los 2 próximos días para tratar de frenar también la incidencia de la COVID. Se han llevado a cabo, además, desinfecciones masivas en zonas de mucha concurrencia, como es el caso de los mercados. Fuertes restricciones para la circulación de personas y vehículos, además de la suspensión de todo tipo de actividades, cumple la ciudad boliviana de Santa Cruz durante este primer fin de semana de 2021. El objetivo, frenar el rebrote de la COVID-19. El resultado se evidenció en la soledad de las calles en las primeras horas del sábado. Solo se observaron unos pocos automóviles y ciclistas. La alcaldesa interina, Angélica Sosa, pidió a la población hacer el sacrificio de quedarse en casa durante estos 2 días, en los cuales unas 7.000 personas, entre médicos y funcionarios municipales, harán visitas a domicilio para detectar nuevos casos de coronavirus y entregarán kits médicos a las personas contagiadas. Unos 600 militares y 400 policías son los encargados de controlar que solamente circulen los vehículos con autorización. Entre tanto, el municipio realiza acciones de desinfección en lugares que son habitualmente de alta concurrencia, como lo son los mercados populares. Cabe recordar que la región Santa Cruz es la más golpeada por la COVID en Bolivia, con un total de 4.492 fallecidos y 52.994 contagios. Las autoridades advirtieron el mes pasado que en el departamento hay un rebrote tangible y contundente de la enfermedad, con un aumento continuo de casos nuevos. Preocupa también la incidencia del virus en Perú. Allí el gobierno se ha visto obligado a incrementar las camas UCI ante el rápido rebrote de casos. Ante el rebrote de casos de COVID-19 que se ha registrado en Perú en los últimos días, el gobierno de ese país incrementó 40 nuevas camas en las unidades de cuidados intensivos, ya que se están agotando esas instalaciones en varias regiones. Las autoridades informaron que este tipo de camas, en las que los pacientes están conectados a ventilación mecánica, requieren de médicos intensivistas con los que tampoco cuentan, razón por la cual el personal a cargo hace turnos por el intenso ritmo que le demanda. Las autoridades insisten en que es fundamental que la población se siga cuidando, siga tomando las medidas de protección, pero también la protección de sus familiares. De acuerdo al más reciente balance oficial del Ministerio de Salud, el número de casos de la COVID-19 superó el 1.000.000, con 900 nuevos casos confirmados al 1 de enero.
Ante la notable irresponsabilidad de la población hondureña constatada en aglomeraciones de personas, el no uso de mascarillas y circular por las calles libremente como si nada pasara, sumado a esto los altos niveles de contagio de COVID-19 podrían provocar decisiones concretas como el regreso a un confinamiento para las próximas semanas, según autoridades. Diferentes sectores de la sociedad son del criterio que si la gente no entiende por las buenas, el gobierno debería de tomar medidas extremas para frenar el acelerado incremento de casos de COVID-19 como se está evidenciando en los hospitales del país. Se van a tener que tomar medidas extremas en el corto plazo. Yo no descartaría volver a la circulación por dígito o inclusive el confinamiento. Asimismo, expertos en el área de la salud manifiestan que aunque estas decisiones puedan traer otras consecuencias económicas muy graves, lo primordial es la salud de los hondureños, aunque pueden tomarse otras acciones más eficaces. Es decir, si volvemos a las personas, a las casas, luego de estar expuestos en las calles, vamos a aumentar ese porcentaje. Ya ni siquiera la casa va a ser un lugar seguro, pero no estoy cerrado a que lo podamos considerar de acuerdo al comportamiento de las personas. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Pues ya han visto en este repaso por algunos países de Latinoamérica cómo aumentan los contagios, también los fallecidos. En Estados Unidos continúan con su campaña de vacunación, por su parte, pero Miguel, llevan retraso por la complejidad de este proceso. Sí, aunque llevan varias semanas vacunando con dos candidatas, tanto la de Pfizer como de Moderna, Estados Unidos no ha podido cumplir los plazos prometidos. Aunque prometió vacunar a más de 20 millones de personas antes de finalizar 2020, tan solo ha podido inmunizar a 2.700.000 personas, pero también países de Sudamérica como México, Costa Rica, Chile, Argentina y Perú también han comenzado fuertemente su campaña de vacunación, pero por el momento el porcentaje de inmunización sigue siendo bajo. De hecho, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha criticado duramente a la ONU y también a la Organización Mundial de la Salud, asegurando que el mayor número de dosis se están quedando en países ricos. Nosotros hemos hecho de tripas corazón, porque los recursos para comprar la vacuna de Venezuela se los tienen congelados y robados en Inglaterra, en Portugal, en España, en Estados Unidos. Nos tienen congelados y robados el dinero para que Venezuela acceda a la vacuna. Esa es la verdad. Y esta semana además llega a España el segundo lote de la vacuna de Pfizer con más de 350.000 dosis, pero los festivos, los fines de semana están retrasando esa vacunación en nuestro país, Miguel. Sí, eso está provocando que no se cumplan los objetivos fijados por el Ministerio de Sanidad. Durante la primera semana tan solo se han suministrado el 18% de las dosis que llegaron a nuestro país, siendo Galicia y Navarra las comunidades autónomas que más han suministrado esta vacuna, superando el 50%. Cataluña y Madrid son las regiones con menor vacunación en esta primera semana, con un 6 y un 13% respectivamente. En el caso de Canarias estamos cerca del 30% de inmunización de la población, vacunando a 4.500 personas durante esta primera semana. Los retrasos en la vacunación se unen al aumento de los contagios de coronavirus en varias comunidades. Los casos también han aumentado en Andalucía, Castilla y León, Madrid, Murcia, Aragón y el País Vasco, y disminuyen en Galicia, Cantabria y Navarra. La lentitud en el proceso de vacunación ha centrado las críticas de Madrid y Andalucía. En Cataluña solo se ha puesto el 13% de las 60.000 vacunas recibidas, esto es unas 7.700 personas, ancianos y trabajadores de residencias. Para remediar la situación, el Departamento de Salud ha anunciado que vacunarán los 7 días de la semana, incluidos festivos. Hasta el pasado sábado, la Comunidad de Madrid había vacunado a 3.090 personas de 60 residencias. Esta semana espera vacunar entre 10.000 y 15.000 personas más. Canarias ya ha vacunado a 4.593 personas, el 27% de los residentes y los empleados de los centros de mayores del archipiélago. Pero la misma situación se está dando en Europa, eso del ritmo de vacunación que no consiga frenar el incremento de contagios de los últimos días, ¿verdad?
Sí, muchos países de la Unión Europea no están consiguiendo cumplir con los plazos previstos durante esta primera semana de vacunación, pero un dato que nos llega desde el otro continente, desde Asia: Israel ha conseguido vacunar ya a 1 millón de personas en esta primera semana de vacunación. Israel cuenta con 9 millones de personas y ya ha vacunado casi a un 10% de su población, pero los epidemiólogos franceses han criticado duramente la gestión del gobierno francés porque aseguran que de cada 50 pacientes franceses que se vacunan en el país, 20.000 pacientes se vacunan en Alemania. Por su parte, el Reino Unido comenzará hoy a vacunar con la candidata de Oxford y AstraZeneca después de llevar más de un mes vacunando con la vacuna de Pfizer, pero a pesar de que había prometido vacunar a 2 millones de personas cada semana, por el momento en este primer mes de vacunación tan solo ha conseguido inmunizar a algo más de medio millón de personas. Gracias, Miguel. En este arranque de año vamos a seguir recogiendo impresiones de muchos canarios que están alrededor del mundo y que nos van contando cómo se vive esta segunda, o en muchos casos ya tercera ola de pandemia. Vamos hasta Zúrich, en Suiza, y allí nos atiende esta tarde Ana Alarcón. Desde hace 6 años trabaja allí en el sector financiero. Ana, un placer saludarte desde Atlántico Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ¿cómo está la situación en Suiza? Un país que a priori en la primera ola llevó la situación muy controlada. Ahora están muy preocupados, ¿no? Exacto, como has dicho ahora mismo, la primera ola prácticamente ni la notamos. De hecho, tuvimos un semiconfinamiento por el cual los que tenían la posibilidad de trabajar desde casa, trabajábamos desde casa. Teníamos totalmente libertad para poder ir por las calles, desplazamiento de personas a otras casas, con un máximo de 10 personas en cada casa. Y ahora debe ser la tardía de las autoridades en tomar decisiones de las medidas. Y ahora mismo la situación está incluso muchísimo más crítica que en muchas partes de Europa, incluyendo España o Alemania. Y a día de hoy, ¿qué medidas se han implementado, Ana, para que la población pueda contener esta ola? ¿Hay que llevar mascarilla obligatoria, por ejemplo, por la calle? A ver, eso es un poco, se discute mucho, puesto que más o menos desde noviembre es obligatorio llevar la mascarilla en todos los espacios públicos, pero eso no impide que si supuestamente se puede mantener la distancia de seguridad en la calle, puedas ir sin mascarilla. Lo que sí es en todos los edificios públicos o en el transporte público, ahí es donde es obligatoria la mascarilla. Efectivamente. Pasaste las Navidades en Canarias, según tengo entendido, y a la vuelta, ¿qué es lo que se requiere en Suiza para las personas a lo mejor que llegan desde España o de Canarias en particular? Justamente desde noviembre ya no es necesario la cuarentena, no es necesario tampoco ningún tipo de PCR. Desde julio hasta noviembre sí que era obligatoria una cuarentena de casi todos los países de Europa, pero como la incidencia del virus es mucho más mayor en Suiza, dicen que no es necesaria de aquellos países, sobre todo del espacio Schengen, porque en Suiza solamente se permite la entrada de países de territorio Schengen, y todos aquellos que estén fuera del territorio Schengen tienen que ser, ahí sí que están más controlados y tiene que estar justificada la entrada, pero principalmente no tienes ningún tipo de medida a la llegada. ¿Y cómo está la situación, por ejemplo, en los hospitales, que es casi la unidad de medida para saber cómo se está gestionando? ¿Preocupa la situación de las UCI o está bien? Sí, están casi colapsadas. Bueno, ya esto se vivió un poco al principio de la pandemia, pero ahora es mucho más drástico, porque estamos hablando casi de 3.300 casos semanales, de los cuales en las UCI, creo, por lo que tengo entendido por la prensa, unas 200 personas en las unidades de cuidados intensivos, con lo que para un país de 8 millones de habitantes es muchísimo. De hecho, llega al colapso, estamos casi al colapso. Efectivamente, medidas que no se llevaron a cabo a tiempo. A día de hoy, ¿cómo es el día a día, por ejemplo, en tu trabajo? ¿Tienes que hacer teletrabajo obligatoriamente o haces trabajo presencial? ¿Cómo se establece, a lo mejor, en el sector en el que tú trabajas? A ver, en el sector en el que yo trabajo, podemos decir que estamos muy avanzados en el sistema, toda la parte de tecnológica. Entonces, desde el minuto número 1 ya en el primer semiconfinamiento, todos aquellos en los que la presencia no era requerida, que prácticamente a día de hoy es casi todo el mundo, nos mandaron a casa. Luego, es verdad que durante la época del verano ya empezamos a volver a trabajar en las oficinas, pero nos dividían en 2 equipos, ¿no? Entonces, para evitar, sobre todo que no el número de empleados en la oficina. Y a día de hoy, al no ser esencial mi presencia, pues tengo desde octubre que trabajo 100% desde casa.
Bueno, pues esperemos que la situación mejore en Suiza y en el resto de Europa. Agradecemos muchísimo a Ana Alarcón, que es trabajadora ahí en Suiza, en Zurich, que nos haya atendido en esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues así está la situación que nos ha contado Ana Alarcón desde Suiza, pero no es el único país europeo, como saben, en el que preocupa la situación provocada por la pandemia. Uno de los lugares más afectados es Reino Unido, ya saben. De hecho, su primer ministro, Boris Johnson, ya ha dicho que endurece medidas, Miguel, para frenar los contagios. Sí, todo ello porque siguen sumando contagios en los últimos días, con más de 50.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas y más de 400 fallecidos. Según los expertos, esto se está produciendo por esa nueva variante que detectaron en el país y obligó a cerrar y a confinar a gran parte de la población de Inglaterra. De hecho, en las últimas semanas la incidencia en el país no ha parado de crecer y ya se sitúa en 720 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, Boris Johnson ya ha anunciado que podría decretar nuevas medidas restrictivas para frenar este incremento de contagios que está produciendo que muchos hospitales estén completamente saturados y se hayan visto este mismo fin de semana a pacientes COVID atendidos en ambulancia porque los hospitales no tenían más capacidad. Por cierto que Reino Unido es noticia hoy por varias circunstancias, no solo por esta. Hay una jueza británica que decide hoy que no se va a extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos alegando motivos médicos. Recordemos que en ese país se le acusa de espionaje y podría enfrentarse a una condena y todo eso. Además, en el primer día laborable de Reino Unido fuera de Europa tras el Brexit. Sí, por eso el gobierno no ha parado y han comenzado a trabajar para cerrar acuerdos fuera de la Unión Europea y comenzar a cerrar acuerdos con varios países para garantizar, entre otras cosas, el suministro. Pero también el gobierno británico ha anunciado un paquete de medidas de 100 millones de euros para la flota pesquera para reforzar la industria y las cuotas tras el acuerdo con la Unión Europea. En cuanto a nuestra frontera con Gibraltar, la ministra de Exteriores, González Laya, ha asegurado que el acuerdo entre la Unión Europea y también el Reino Unido se acogerá con los acuerdos firmados en el espacio Schengen. Pues gracias, Miguel. Vamos a seguir nosotros adelante porque también queremos saber qué repercusión puede tener en el día a día de los canarios, en particular en el comercio, precisamente ese Brexit. David Mille, director general de Comercio del Gobierno de Canarias, ya nos atiende. Señor Mille, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarte. Bueno, a priori Canarias era una de las comunidades, a priori se decía, más expuestas, pero evidentemente la crisis económica derivada de la sanitaria ha camuflado los efectos de este Brexit, ¿no? Sí, efectivamente. Ten en cuenta que una de las principales consecuencias que iba a tener el Brexit iba a ser sobre el turismo británico, básicamente porque una de las previsiones era que la crisis económica que iba a llevar al Reino Unido, la aplicación del Brexit, principalmente en cuanto a la devaluación de la libra, pues iba a afectar al poder adquisitivo de los británicos y así pues iba a afectar a su capacidad de viajar, ¿no? Evidentemente, pues como bien dices, con la pandemia esta situación ha cambiado radicalmente y ahora tendremos que esperar precisamente pues a la superación de la pandemia para poder determinar en qué grado va a afectar esto a la economía canaria, ¿no? Es verdad que siempre se decía, y parece que eso sí será así, el sector hortofrutícola será el más afectado. Ahora el turismo habrá que ver también porque se le sumarán los efectos de la pandemia, como usted mismo ha dicho, ¿no? Efectivamente. Una de las cosas que más nos preocupaban a nosotros era precisamente el comercio exterior hortifrutícola, principalmente porque pues más del 48% de la producción canaria se exportaba al Reino Unido, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el acuerdo que se adoptó a última hora, antes justo de la entrada en vigor del Brexit, establece la eliminación de aranceles en los intercambios comerciales y, bueno, esperaremos con optimismo que esos acuerdos se lleven a buen puerto y que el sector no se vea excesivamente afectado, ¿no? Efectivamente. La ministra de Asuntos Exteriores ha dicho que de alguna manera el Gobierno pues tiene previsto apoyar a los empresarios, a los exportadores. ¿Son conscientes de eso? Imaginamos que esa ayuda la necesitan, ¿no? Sí, de todas maneras nosotros en este aspecto tenemos mucho camino recorrido porque el hecho de que seamos una región ultraperiférica y que tengamos esas especiales condiciones aduaneras y fiscales y demás hace que ya estemos acostumbrados a tener intercambios comerciales con países, incluso de la Unión Europea, y ser Canarias considerada como el tercer país a efectos aduaneros, a efectos fiscales, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, creo que el exportador canario está ya acostumbrado a tramitar y a gestionar y a aceptar este tipo de situaciones. Y yo creo que, al contrario de lo que se dice en algunos sitios, yo creo que Canarias
ha avanzado un paso y tiene fortalezas evidentes a este respecto, ¿no? Sin perjuicio, por supuesto, como tú bien dices, de que estaremos expectantes a ver cómo avanzan los acontecimientos. Ten en cuenta que en Canarias, pues el gobierno ya desde el año 2016 creó una comisión especial de seguimiento para poder determinar los efectos del Brexit en nuestra economía, y en este sentido pues creo que tenemos mucho camino ya recorrido, ¿no? Efectivamente, siempre ha habido una relación, decimos, privilegiada con Reino Unido por parte de Canarias, además una relación de siglos que imaginamos que tendrá su peso a la hora de establecer las nuevas relaciones, ¿no? Sí, efectivamente, es una relación privilegiada que ha existido siempre, y ahora, pues, puesto que el Reino Unido tendrá que plantear todos esos acuerdos arancelarios y todos esos acuerdos de intercambios comerciales que existían en el ámbito de la Unión Europea, los tendrá que plantear ahora de forma individual con cada uno de los países, pues creo que en este aspecto pues sí será relevante esa relación privilegiada que ha habido siempre con Canarias, no solamente respecto a ese 33% de británicos que componen nuestro turismo, sino también a unos intercambios comerciales que desde hace siglos pues han sido particularmente beneficiosos para ambas partes, ¿no? David Mille, director general de Comercio del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos esta tarde. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, pues nosotros seguimos adelante, seguimos hablando además de comercio. Se ha firmado el Tratado de Libre Comercio Continental Africano. De hecho, acaba de entrar en funcionamiento y esto supone que se crea el mayor mercado único de productos y servicios de todo el mundo. Esto podría ser un punto de inflexión para la compleja economía africana. El continente africano ha comenzado sus actividades comerciales en el marco del Acuerdo del Área de Libre Comercio Continental Africana. El pacto alcanzado en 2018 en Kigali, capital de Ruanda, ha reunido hasta ahora a 54 miembros de la Unión Africana, con el objetivo de impulsar el comercio intraafricano y facilitar el desarrollo y la industrialización del continente. Eritrea es el único país no firmante. Una vez que funcione a plena capacidad, el acuerdo tiene el potencial de impulsar el comercio dentro de África en más del 52% para el año 2022, de acuerdo con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África. Según el Banco Mundial, una vez que el Tratado de Libre Comercio se implemente por completo, los ingresos de África aumentarán en 450.000 millones de dólares estadounidenses para 2035. Además, se espera que 30 millones de personas se libren de la pobreza extrema. Y estaremos pendientes en las próximas horas de Joe Biden, que se juega el poder de su presidencia. Las elecciones al Senado será mañana en Georgia. Los demócratas necesitan ganar 2 escaños en ese estado del sur para que el presidente electo tenga vía libre para legislar. Por cierto que hoy da la vuelta al mundo un audio desvelado por el que el Washington Post, en el que Trump estaría intentando manipular el cómputo en ese estado. Bueno, en ese audio presionaba a un funcionario para que encontrara suficientes votos que certificaran su victoria en el estado sureño. Isiar, cuéntanos. Así es, Marta, es un audio publicado por el diario The Washington Post en el que se muestra cómo el presidente Donald Trump intenta manipular, presionar al secretario general del estado de Georgia, que por cierto es el máximo responsable de las elecciones en ese estado sureño, para que contabilizara los votos necesarios +1 que revirtieran la victoria de Joe Biden. Sin embargo, y a pesar de que esto se produjera en una forma hipotética, no le serviría para nada, ya que Joe Biden tiene y cuenta con unos votos mayoritarios que le confirman su victoria. Además, esto también se produce cuando 12 senadores republicanos han anunciado que votarán en contra de esa confirmación de Biden como presidente electo y además solicitarán al Congreso una investigación sobre los resultados de los comicios. También este fin de semana se reelegía a Nancy Pelosi, la demócrata Nancy Pelosi, como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con un eje principal de acción, y es revertir la situación que sucede en Estados Unidos por la pandemia. Ese audio también ha tenido reacciones entre los militantes del Partido Demócrata, en especial ha hablado Kamala Harris. Así es, y es que la nueva vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha calificado esta llamada como un abuso de poder desmesurado, y esto lo ha hecho en un mitin precisamente en ese estado de Georgia, donde además ha recordado las innumerables ocasiones en las que Donald Trump ha hablado de fraude electoral sin ningún fundamento. Además, este lunes viajará y volverá a Atlanta con Joe Biden para continuar centrando sus esfuerzos en mantener el control en el Senado. ¿Han escuchado algo acerca de esa conversación grabada? Bueno, ciertamente fue la voz de la desesperación, sin duda eso, y fue un abuso de poder descarado y audaz por parte del presidente de los Estados Unidos.
Cuando llegan estas fechas, y ya cambiamos de asunto, las protectoras de animales se reiteran el mensaje de que los perros no son regalos, desde luego no se pueden luego devolver. Nuestros compañeros de Azteca Noticias en México nos van a contar la historia de una asociación que rescata a perros que abandonan en las vías del metro. Todos ellos son sobrevivientes, fueron rescatados de las vías del metro. Nuestra labor es darle alojamiento temporal a los perritos que son rescatados de zona de riesgo. ¿Cuál es la zona de riesgo? Vías, respiraderos, incluso talleres también nos han llegado perritos. La mayoría llegan con lesiones, algunas muy serias, tras deambular por las vías donde hay una corriente de 250 voltios, o simplemente han sido golpeados por algún convoy. Ha habido semanas que nos han llegado hasta 3 perros en una semana. Ya llevamos 350 perros rescatados en 3 años. Él es Chato, ya tiene aquí con nosotros 3 años. Él llegó de la estación Refinería y llegó muy malo. El tren lo arrolló y ya no podía caminar. Él es Tao, lo llaman así porque lo rescataron en la estación Guelatao de la línea A. Pero antes de ser adoptados, estos canes deben cumplir una misión. Ayudarán a llevar las cartitas de los niños a los Reyes Magos. Los pequeños interesados solo tienen que enviarles su cartita y ellos la entregarán personalmente a Melchor, Gaspar y Baltasar. La idea es evitar el uso de globos para mandar las cartitas y mantener la sana distancia. Además, tal vez alguien se interese en adoptar a un perrito como Tao o Chato. Tan solo este año 50 perros han sido adoptados y 6 se reencontraron con sus dueños. Para ellos, encontrar una familia sería el mejor regalo de Reyes. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. Vamos a contarles ahora un fenómeno geológico que se ha producido en una zona llamada Cona. Esto es la Isla del Sol en Bolivia. Los habitantes de esa zona han visto fuego brotando del suelo. Ellos no habían visto algo similar. Un fenómeno geológico inusual ocurre en la bahía Cona, en la Isla del Sol, en la comunidad Chaya. La superficie está caliente y la gente está muy inquieta. Al lugar solo se puede acceder en lancha o bote. En este sitio del lago Titicaca, hace una semana 2 pastores vieron que del suelo sale humo caliente. En un inicio la porción de tierra que ardía en el lugar era pequeña. Han pasado 6 días y el área de la emanación se ha expandido. No hay nadie, ni niños quien pueda quemar, solo se ha quemado. A nadie podemos decir tú eres. Nunca no he visto yo estos, nunca, jamás en ningún lugar. Los comunarios barajan diferentes hipótesis sobre el fenómeno. Unos dicen que hay una vertiente de agua alcalina y otros opinan que podría ser pista de un yacimiento petrolero. La actividad de un antiguo volcán o la aguda falta de lluvias son las otras 2 versiones que manejan en este sector del lago Titicaca. Chaya es una comunidad autónoma en la isla. Cuenta con reglas y normas. Sus autoridades y el pueblo aguardan con impaciencia a los geólogos para saber qué medidas deben asumir. Mientras tanto, el suelo quema. Bueno, ya casi yéndonos tal día como hoy, un 4 de enero de 1970, los Beatles terminaban de grabar el que sería uno de los grandes himnos de la historia de la música, el icónico Let It Be. El tema, escrito por Paul McCartney, se publicaba como sencillo 2 meses después, primeros puestos de las listas de éxitos de todo el planeta, ya saben. Así que con este tema les dejamos. Nosotros regresamos mañana a las 2 menos cuarto. Enseguida Telenoticias 1 con toda la información de las islas del lunes. Hasta mañana. In my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the broken